¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YetiPK. Hoy les proponemos un programa sumamente singular, muy interesante de la perspectiva de aquel que quiere sacudirse y emprender su propio negocio. Por supuesto, esto trae aparejado muchos desafíos, quizá en algunos momentos situaciones de angustia o de estrés que forma parte del episodio que hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Pero la buena noticia es que esto se supera. Hay requisitos que cumplir, como por ejemplo, estandarizar procesos, analizar el mercado, pero no les cuento más. Está interesantísimo el programa de hoy. Esto es YetiPK y es tiempo de hablar de negocios. YetiPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo con los auspicios de La Vela Cucina, Drelisman Abogados, con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos, GDM, Gestión de Mantenimiento, y Manzano, amamos lo que hacemos lo que amamos. Un programa de VDO y Coach Consultores. Hoy presentamos El diseño del amor. Ellos son Nadia y Esteban, un matrimonio joven que apostó a su familia, buscó independencia económica y encontró un lugar en el mercado para satisfacer sus necesidades de tiempo y dinero. La primera medida fue renunciar a un salario fijo, aunque ello suponga lanzarse al vacío. Ambos, mi marido y yo, trabajábamos y cada uno en su profesión, en su carrera. Y obviamente meternos en algo como esto es, como siempre digo, nos tiramos a la pileta sin salvavidas, ¿verdad? Pero convencidos de algo, sabíamos que queríamos tener algo propio, que queríamos ser dueños de nuestros tiempos, que queríamos criar nuestras hijas. Eso era lo único que teníamos como seguro, ¿verdad? Y en busca de eso, bueno, no nos imaginábamos cuando empezamos de que terminaríamos con una marca propia. No fue fácil, no es fácil, y siempre digo, no todo se trata de dinero, porque hay muchos que tienen el dinero para emprender, pero no todo es dinero. Hay mucho más que eso, o sea, por querer comercializar nomás vas a poner una tiendita, vas a alquilar en un lugar, te puede ir bien 2-3 meses, pues, ay no me fue bien y cierro. O sea, nosotros no estábamos en condiciones de decir, no me va bien y cierro. Era, no me fue bien, me levanto y sigo. No me fue bien, me levanto y sigo. Fue difícil porque al comienzo, porque teníamos que vivir de esto. Ya no había una remuneración mensual. Nosotros teníamos que generar eso. Creo que fue algo que desde un comienzo fue muy claro en mi vida, ¿verdad? De poder criar a mis hijas, ¿verdad? Y en ese tiempo que ellas eran chiquitas, bueno, era tener algo propio que me permita estar cerca de ellas en esa etapa, no perderme de nada. El objetivo era valioso, pero el desgaste de no tener ingresos asegurados les pasó la factura, especialmente a Esteban. No calculé yo el golpe de haber cortado algo y iniciar en algo donde yo tenía que generar. Eso fue lo que me llevó a mí a caer en ese cuadro, ¿verdad? No había chance de decir, esto no funciona. Quisimos tirar la toalla millones de veces, pero era al día siguiente, dale, vamos, probemos esto, probemos. O sea, no nos tiramos para atrás y no queremos ni hasta hoy volver a emplearnos, no. Para ella fue más fácil, pero para mí no, ¿verdad? Porque mi familia es distinta. Mi papá es médico, mi mamá es ama de casa y mis hermanos también, cada uno en su profesión. Y para mí fue difícil. Entonces, al salir de eso, pude emprender, ¿verdad? Pude manejar mejor mi conducta, mi sentimiento, tratar de entender lo que estaba pasando, ¿verdad? Para poder ayudarla a ella, porque ella era la que en ese tiempo incluso ella tuvo que llevar sola. Empezamos como productores de accesorios, trabajando para otras empresas, ¿verdad? Diseñamos billutería, lo que se conoce como billutería,
montamos un taller, entrenamos a chicas y trabajamos así inicialmente. Pero queríamos algo más, ¿verdad? Sabíamos que ese rubro era algo un poco... no era una cosa que podía ser sostenible en el tiempo. Y fue cuando empezamos después ya a ver si podíamos cambiar de bijú a la ropa. Pero fue la parte de importación lo que primero empezó. Y bueno, empezamos, ¿verdad?, importando prendas femeninas. Esto fue una tienda femenina en un inicio. Y con el correr de los años también el rubro femenino se vio un poquito saturado, ¿verdad? Y fue ahí que empezamos a tener ese sueño de tener una marca propia. Hoy puedo decir de que sí, lo inesperado para nosotros fue meternos en lo que es un rubro de producción masculina. Eso fue una sorpresa hasta para mí. Un familiar acá, que es mi papá, el que me ayudó para poder entonces producir y usar siempre la misma marca, que era Manzano. Solo que íbamos a tener que cambiar de concepto, ya no iba a ser algo creado por la mano de nadie, sino algo creado ya en conjunto. Recobraron fuerzas y se lanzaron a la producción de un diseño propio de prendas de vestir masculinas. La idea era hacer algo distinto y para ello se abocaron a estudiar minuciosamente la competencia. Recurrieron a algunas picardías para saber hacia dónde apuntar. Entonces lo que hacíamos es ir a los shopping o visitar alguna tienda, específicamente más de camisas. Entonces ahí sí hacíamos el estudio. No voy a negar que sí recorrí todas las tiendas que conocía, o por lo menos el target al que yo apuntaba. Hicimos el recorrido, fuimos a mirar qué es lo que había, cuál era el largor, y mi marido se probaba las camisas y íbamos viendo de repente los diferentes cortes. y después también en base a preguntábamos, y el cliente mismo te dice. Yo supuestamente entraba para comprar. Ahí me probaba todas las camisas que podía. Y bueno, después íbamos a otro lado y así empezamos. Sí o sí hacíamos ese estudio. Y cuando algo nos gustaba, bueno, veíamos si podíamos incorporar. Pero en realidad lo que hicieron fue encontrar aquello que la competencia no ofrecía. Descubrieron que las camisas no encajaban con una característica común de los hombres que superaron el umbral de los 30 años. Al hacerlo, encontraron su diferencial. El hombre paraguayo en una edad de 35 a 60 años, ¿cuál es el inconveniente que tiene? Y empezamos a escucharles, creo que es importante escucharles y no tipo así, esto te pones, o sea, ¿cuál es el problema que tenés? Y el paraguayo promedio en esa edad, el cuello no se agranda, el hombro tampoco, pero tiene panza. Entonces, ahí está el tema, ¿verdad? Que no encontraban una camisa que le siente el cuello y que puedan meter la camisa dentro de la panza. Entonces dijimos, bueno, ese es un problema que necesita solución, ¿verdad? Y desarrollamos un estilo de camisas con un largo un poquito más que los normales para que ellos puedan meter adentro del pantalón, ¿verdad? Y a raíz de esa panza que es tan simpática, digo, es simpático porque es un problema que tiene el hombre que hay que solucionar, ¿verdad? A raíz de eso también nacen nuestros cortes de pantalones, no tanto en la botamanga, sino también en la cintura. Y la elección de los tejidos elastizados, le tienen miedito cuando escuchan elastizado. Pero justamente es por eso, para que se pueda adaptar a los diferentes tipos de cuerpos sin que le quede ajustado. Del diseño se ocupa Nadia, quien más allá de una formación en la materia, lleva el talento en la sangre y casualmente su marido comparte la misma inclinación genética. No me preparé, yo soy administradora de empresas, pero crecí, como siempre digo, toda mi vida, mis abuelas son modistas, mi abuela, aparte mi papá es sastre, yo crecí entre hilos, tizas y telas. Yo particularmente soy nieto de un sastre. Mi abuelo tenía su tienda allá en Estrella. Y él todo su rubro era la parte de saco y pantalón, traje completo. Conozco de cortes, es algo innato, no lo estudié, capaz hubiese llegado antes si estudiaba, pero no me fue difícil entender el proceso. Conocía de telas, conocía de lo que era cortes, entonces creo que eso fue un plus que hizo que yo de repente con propiedad pudiera entrar en lo que es producción, porque había sido que es todo un mundo aparte y sí nos llevó tiempito desarrollarlo, ¿verdad? Pero hay algo en el ADN que yo creo que ayudó.
Creo que trabajaron juntos los abuelos, tanto la abuela de ella como mi abuelo. Trabajaron juntos, creo que la abuela de ella hacía la parte del surcido invisible, prácticamente eso. No me acuerdo mucho, pero yo ya esa parte no me acuerdo, solo sé lo que me contó papá. Y siga con nosotros que más adelante hablaremos de cuánto han crecido actualmente al punto que han tercerizado el servicio de publicidad. Y también les contaremos lo que hace de Manzano una tienda ideal para vestir a los hombres. No encontraban una camisa que le siente el cuello y que puedan meter la camisa dentro de la panza. Entonces dijimos, bueno, ese es un problema que necesita solución. Ahora hacemos una breve pausa y ya regresamos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Hace más de 20 años comenzó este ambicioso proyecto. Estamos en el alma de la casa, en el centro de las emociones. Cada mueble es un reto apasionante, fabricado para trascender generaciones. Nos abrimos al mercado internacional. No tenemos límites, el límite está en tu imaginación. Somos la Bella Cucina. Creamos el mejor estilo, el tuyo. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima, es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantizan la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y por supuesto con los precios más competitivos del mercado local. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo. El mercado de las prendas de vestir es sumamente competitivo, más aún considerando los inmensos volúmenes de productos importados de Asia. En tanto, los dueños de Manzano confían en el producto y en la capacidad que tienen de adaptarse a la necesidad del cliente. Yo sé que es una lucha de muchas personas que se dedican a lo mismo que nosotros que estamos. Es un rubro que está pasando mal a raíz de eso, pero nosotros vamos, como siempre digo, de a poco, despacio, y fortaleciendo la clientela que ya tenemos, ¿verdad? Yo creo que sin desmeritar el trabajo de los orientales, ¿verdad? Que hay muchas prendas que están muy bien elaboradas. Hoy a nosotros no nos afecta demasiado eso, hoy, ¿verdad? Porque digamos que atendemos una clientela que con la que no está comprometida las mercaderías chinas. Vienen por otras cosas. No sé, hasta ahora no escuché, vengo por tu precio. Vengo porque por comprarme 2 camisas acá me ahorro comprarme una camisa en tal parte. O sea, nunca fue el precio. Siempre es, vengo por el corte,
vengo porque me queda bien, vengo porque me siento cómodo, vengo porque me sale bien la camisa a usted, pero nunca dijeron, vengo porque tu precio es tal o es mucho, es poco o no. Antes las personas venían, los clientes venían ¿y qué marca es? Hoy ya prácticamente eso no se escucha, ¿verdad? Porque ya saben, ya conocen. Antes del trabajo nosotros hacíamos el trabajo de marketing, ¿verdad? Hoy ya esa parte nosotros ya lo hemos delegado a otras personas que nos están ayudando. Pero ver que hoy ya eso está dando su fruto también reconforta. Hace 3 años que estamos y fue la principal forma de publicitarnos en un comienzo. Recién este año se tomó la decisión, obviamente los números también lo permiten, de tener algo, de llegar un poquito más con la marca, pero también hoy estamos en condiciones de poder responder a eso por una cuestión de que nos llevó añitos preparar lo que es todo el tema de producción. No queríamos salir con algo que no nos representara y mucho tiempo estuvimos haciendo muchas pruebas. Así que hoy sí nos interesa un poquito más la exposición, que se nos conozca, que hacer un poquito más agresivos en el sentido de publicitarlo de alguna forma, ¿verdad? Hoy sí querríamos ser conocidos un poquito, que la gente venga, conozca y pruebe nuestras prendas, ¿verdad? Hoy es otra cosa, Manzano, ya nos llaman de todos lados luego para que nosotros les proveamos de nuestras ropas. Incluso hace poco nos llamaron de un canal para proveer ropa, regalo en este caso, a un conductor, ahora nos llamaron para otro conductor. Y eso alegra. Además, el cliente masculino no solo encontrará un producto hecho a la medida de sus necesidades, sino que de paso recibirá asesoramiento sobre cómo lucir mejor. Bueno, a ver, Nadia, contanos, mostrarnos en realidad. ¿Son diferentes estilos las camisas que estamos viendo acá? Bueno, generalmente esto es una muestra pequeñita de cómo salen nuestras colecciones, ¿verdad? Colores normalmente fríos, ¿verdad? Y cálidos muy poquitos, ¿verdad? En base a un estudio que yo he profundizado, vi, o por lo menos sabemos que el 80% de los paraguayos tienen la temperatura de la piel fría y responden mejor a estos colores. Entonces favorece en el rostro, en no marcar las ojeras, en no marcar las imperfecciones, en que uno se vea más lindo. Permitime, o sea, me estás diciendo que los hombres vienen también con esa idea de... No vienen con esa idea, fue un valor agregado que yo quise estudiar para que tenga también un plus, o sea, no... O sea, vos le decís al que viene a buscar la camisa, esta te favorece. Muchos se dejan asesorar, otros no. Pero a quienes se dejan asesorar, ellos me dicen, ¿qué me sugerís? Entonces, para mí es muy importante conocer su tono de piel. En el hombre es más fácil, porque el hombre normalmente no se tiñe el pelo, no busca cambiar como las mujeres que de repente tienen una tez y usa un color que no le queda en el pelo. Entonces, es mucho más difícil hacer que luzca bien. Tiene que maquillarse. Para un hombre como yo, por ejemplo, pelo un poco canoso, sí, generalmente, piel blanca. Sí. ¿Qué uso? Esta es la gama, por eso digo, la mayoría de los paraguayos, no importa, no es el color, es una temperatura, reaccionan, hay pruebas para hacer, pero reaccionan a los colores fríos con mayor, o sea, les favorecen mucho más. Entonces, en base a eso también yo elijo mis colores. Entonces, es seguro que le queda bien. O sea, lo que hacemos de repente es, me dicen, me gustan los azules, pero ese no es muy oscuro. Listo, bajamos la tonalidad. O sea que casualmente yo tiendo a elegir ese tipo de colores. Pero se repite esa tendencia. Claro, pero yo lo asociaba más a que tengo un corte más clásico. No a que necesariamente me siente bien. No. Pasa, y tampoco pasa por el estilo. Pasa increíblemente por una afinidad de estos colores que uno no sabe por qué. ¿Verdad? En el hombre yo me doy cuenta que se da mucho más fácil ayudarle en ese sentido que a las mujeres, porque a las mujeres les gustan más ¿cómo se llama? El espectro de colores que puede llegar a usar es mucho más amplio, pero en hombres es esto, lo que es seguro. Entonces también para mí es muy práctico a la hora de elegir tejidos. ¿Y la tela de qué material es? Nosotros trabajamos con telas importadas, ¿verdad? En su mayoría brasileras, y son, la mayoría o casi todos son 100% algodón. ¿En qué difiere que de repente me dicen, pero cómo si son algodón, una es más suave que otra? Es el hilado, es el tipo en que se construye el tejido. Quienes conocen de sábanas saben que uno cuando va a comprar una sábana va y pide de 180 hilos, de 200 hilos. Eso hace que de repente la tela sea o más áspera o más suave. Es lo mismo en nuestras camisas. Y me dicen, si es algodón tiene que arrugarse mucho, porque no se arruga demasiado. Tiene un sellado estos tejidos
que hace que justamente no se arrugue demasiado, ¿verdad? Con el uso. Y sacamos también, hay estas, bueno, en algunos tonos que son 88% de algodón y 2% de elastano, que no hace que el sudor no se absorba. Sí se absorbe todo bien, pero es un poquito más flexible, ¿verdad? Pero no nos movemos de estas composiciones de tejidos por una cuestión de nuestro clima, ¿verdad? Es cierto que sienta muy bien lo que tiene el mayor poliéster, que no se arruga, pero no es práctico para nuestro clima. En un ambiente muy caluroso uno suda y después tiene olor ese tejido, ¿verdad? Entonces, mira lo que aprendimos. Aprendimos que no solamente es porque te quede bien, sino que porque tu cuerpo lo pide. porque favorece la gama de colores frías en su mayoría de los paraguayos, ¿verdad? Manzano es una firma pequeña pero de grandes sueños y perspectivas. Esta pareja que encontró su capital a base de esfuerzo y dedicación, hoy deja un mensaje a todo aquel que desea administrar su tiempo, capitalizar su talento y montar su propio negocio. Haber superado todo ese problema que a mí me llegó a tener un bajón y hoy ver lo que es Manzano, me da mucha alegría, ¿verdad? Pasar tiempo con mi esposa, con mis hijos, poder llevar a la escuela, poder buscarles, poder jugar. Nuestro objetivo principal siempre fue mi familia. Como dice un dicho, el dinero siempre viene y va. Lo más importante siempre van a ser las personas cerca tuyo. Y hoy en día mis hijas, mi esposa son muy importantes para mí. El dinero de alguna otra forma va a venir siempre. Teniendo esto, no teniendo esto, ¿verdad? Porque yo siempre busco alternativas. Nadia incluso lanza un desafío a los hombres. Que venga, que conozca, que nos visite y que pruebe. Siempre digo que pruebe porque persona o hombre o trabajador, visitador médico o quien probó nuestra marca volvió. Y creo que eso es lo más gratificante para nosotros. Yo no te puedo vender con una foto, yo no te puedo vender con una imagen. Creo que nos dijo una persona que lo más lindo que pasaba acá con Manzano era que aparte de tener una linda foto, decía, venían y veían el producto, era mucho más lindo. Porque a veces están muy editadas las imágenes y te venden una cosa, venden y el producto no es lo mismo. Entonces decían, lo mejor que te puede pasar es tener una foto tan linda en las redes, venir y ver y que el producto es más lindo que la foto, que te queda bien y que el precio es un precio justo. Entonces yo les invito a que puedan conocer, que puedan venir, que puedan probar. Y evidentemente quien probó, yo sé que es bueno. Esto fue Manzano, el diseño del amor. Siga con nosotros que al regresar, nuestro experto en talento humano nos explica cómo hacer para enfrentar la incertidumbre de abandonar la zona de confort y sobrevivir en el intento. Ya regresamos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados.
En este capítulo de YTPK volvemos a hablar de microemprendimientos. Y para hablar de microemprendimientos, siempre Santiago Arévalo es nuestro especialista en talento humano, coach empresarial. Santiago, siempre que hablamos de microemprendimientos, tenemos que hablar de esa barrera que hay que superar y que es muy personal, que es salirse de una zona de confort para adentrarse a un emprendimiento donde el futuro es incierto. ¿Cómo hago para asimilar esa situación y cómo la enfrento? Es lo que llamamos salir de la zona de confort o de comodidad, Roberto. Es animarse a ese mundo desconocido donde uno se arriesga buscando nuevas tierras. Obviamente no es un tema fácil para la gente que está acostumbrado a trabajar por algo seguro, por un sueldo que llega a fin de mes, o tener lo tuyo. Y peleas con ese poquito o mucho o todo lo que vos podés percibir. Pero tener la propia empresa realmente es un desafío, ¿verdad? Es romper con un modelo mental, con lo que nosotros llamamos los psicólogos, romper el paradigma y buscar vencer el miedo. Porque realmente iniciar la propia empresa genera miedo. Me pasó a mí y le pasa a todas las personas, como estos jóvenes que entrevistamos y tuvieron que romper eso para tener la propia empresa. Vencer el miedo, y no solamente como una cuestión interna o propia, Santiago, sino que los factores externos que muchas veces también condicionan la conducta de aquel que quiere emprender. ¿Y a qué me refiero? Aquellas voces del pesimismo que aparecen y dicen, por ejemplo, no, este negocio no te conviene, no te va a ir muy bien. O sea, ¿cómo enfrentar también esa situación de gente que parece que te está jalando para abajo? La cultura paraguaya en general, y me van a disculpar los paraguayos que me están escuchando, no somos una cultura motivadora, Roberto, somos una cultura negativa. Somos de esa cultura de decirle al otro, esto no va a funcionar, vos no tenés la capacidad, ya estás viejo para esto, ¿qué te va a salir? Sin embargo, necesitas de mucha fuerza interna para romper con esas voces que te salen de afuera, que te generan todavía incertidumbre, porque todo emprendimiento conlleva una inversión. Y esa inversión vos lo haces buscando justamente que las cosas mejoren. Pasás una etapa complicada, porque según los especialistas podés pasar 1 año, 6 meses empatando y perdiendo en lo que estás haciendo. Después empezás a tener algunos resultados positivos. Y esa etapa que estás en el desierto la tenés que aguantar. Contra todo pronóstico. Y como dijo Nadia en lo que estuvimos escuchando, ¿cuántas veces vos te caes y te volvés a levantar? Por eso decía ella que tener un negocio no es solamente encontrar inversionistas. Se necesita una fortaleza interna muy fuerte para arrancar un negocio propio. Hay una palabra que es clave en esta discusión o en este análisis y que es muy utilizada por los psicólogos, por gente que es de tu especie y que hablan de resiliencia. O sea, ¿cómo me hago una persona resiliente? ¿Puedo hacerme o una cuestión ya innata? El hecho de caer y levantarme para volver a empezar. La milla extra también es un término muy usado y hablamos de resiliencia cuando estamos hablando de la capacidad de soportar y volver a levantarse ante los desafíos que se nos presenta y nos presenta la vida. Yo creo que la capacidad de frustración, ese es el término psicológico, es lo que hay que desarrollar ya en el niño. Que ese niño vaya entendiendo, Roberto, que no siempre las cosas te van a salir bien. Y cuando te salen mal, volvé a empezar. Y te salió mal y volvé a empezar. Eso es lo que hay que grabar en el niño, en el joven, en el adolescente. Y que todo empresario exitoso te va a decir. Y esto recuerdo que también nos decía Cacho Virgona, el dueño de Bella Cucina, también amigo nuestro, que dice, mucha gente ve el negocio y estamos trabajando grande y dice, pero la gente no sabe que hay noches que vos no dormís porque tenés que mañana presentar y pagar algo y no estás teniendo con qué. A todos nos ha pasado. Entonces la resiliencia es la capacidad de tener ese soporte
emocional para enfrentar. Vos me preguntás, ¿eso se nace, se adquiere? Se adquiere, se adquiere. Obviamente los golpes de la vida te van enseñando. Te vas formando como estos dos jóvenes que hablaron, de que aprendes a encontrar gente también que te dé un soporte. Ahí voy a tener que hablar un poco de que es importante tener un coach, ¿verdad? Y cuando hablo de coach, estoy hablando de un entrenador de la vida, no solamente un entrenador empresarial, una persona que te pueda ayudar en los momentos difíciles. Creo que todo ser humano necesitamos. A veces es un padre, a veces es un amigo, a veces es un consultor, a veces es un asesor espiritual el que hace de coach de tu vida para que vos sobrelleves los embates de la vida. Esa persona es importante que aparezca, Roberto. Si no aparece, hay que buscarlo, porque hay personas que realmente están apostando a formar gente, a darnos soporte para poder lograr nuestros objetivos. Este testimonio de Manzano, este emprendimiento de estos dos jóvenes, como bien decías, resultó tan humano al recogerlo que incluso el hombre, el padre de la casa y el emprendedor de esta pareja junto con su esposa, en el caso de él nos decía que cayó en un cuadro depresivo porque llegó a un punto de quiebre en el que administrar la realidad que estaba viviendo le fue tan frustrante porque había compromisos que honrar y él cae, se desploma, y lo dijo literalmente. Es allí donde aparece ese entrenador de la vida que vos decís. En el caso de coach consultores, ¿trabajan en la asistencia a ese tipo de fenómenos también? Trabajamos, Roberto, porque el coach es una persona que ayuda a desarrollar el sistema pensante. Trabajamos la autoestima, la empatía, el autoconocimiento. ¿Qué hay dentro de Roberto? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué porcentaje de tus capacidades humanas estás usando? 50, 60, ¿dónde está el 40%? ¿Está guardado como qué? ¿Como miedo? ¿Como complejo? ¿Como no puedo? ¿Como baja autoestima? Y todo ese tema actitudinal se trabaja en unas sesiones de coaching. Porque hay gente que tiene capital, que tiene conocimiento, que tiene título, que tiene un diplomado, que tiene una maestría, y viene y te dice, tengo miedo. Y este miedo me está frenando para desarrollarme, para sentarme en una mesa de negocios, para sentarme con una persona que me está proponiendo un buen negocio y yo me siento menos. Y acá voy a contar un caso. Me llama el gerente de una gran perfumería. Me dice, Santiago, necesito curso de ventas, pero te voy a explicar mi problema. Me alza en un segundo piso y me dice, vas a mirar, allá están todas las vendedoras. Conocimiento del producto, 10 puntos. Pero aquí vienen las esposas de los ministros, vienen la esposa del presidente de la República, vienen esposas de gerentes. Y vas a ver cómo las chicas se van a esconder cuando entran esas personas. Y le dice a la otra compañera, atenderle vos. No, atenderle vos. Sin embargo, dice, cuando entre la esposa de un ministro, debería yo correr para atenderla porque es venta asegurada. Pero el complejo de sentirme menos, que se forma en el hogar, es lo que hace que esa persona no se desarrolle como una gran vendedora. Tiene experiencia, tiene conocimiento del producto, pero tiene baja autoestima. Esos son factores que se trabajan en lo que es coaching. Y en el caso de un cuadro depresivo, muchas veces es un tema que nos pasa a todos, me pasó a mí, por el tema de soportar por mucho tiempo algunos problemas que no lo podemos resolver. Es bueno buscar ayuda, Roberto. Y más en esta época donde estamos escuchando muchos ataques de pánico a nivel empresarial, depresiones a nivel empresarial, desafíos que aparentemente no tienen salida y necesitamos buscar personas que nos ayuden en ese campo. Y en ese sentido yo quisiera reivindicar un poco lo que es también el perfil profesional, personas como vos, psicólogo, coach, porque a veces el mal consejo conduce a un hundimiento aún más severo, más cuando no se entiende la complejidad del problema y uno cree que es de fácil solución. ¿A qué quiero llegar? No siempre un consejero a la mano, al alcance, es un buen consejero. Y entender que una persona que está atravesando por una situación así
no pasa por una cuestión volitiva, no es porque yo quiero estar mal, sino porque hay un contexto que me supera. ¿Es eso un mensaje que hay que hacer llegar también, Santiago? Totalmente, Roberto. Y yo creo que si hacemos un estudio de esto que Oscar después nos va a explicar en detalles, lo que es la MPymes, escuché unos datos estadísticos que él va a precisar. Muchísima gente que inicia su propia empresa vuelve a cerrar después de un año. Y no es porque le faltó capital, no es porque el producto no sea bueno, sino porque le faltó esta parte que estamos trabajando, ¿verdad? Empiezan a caer en el desánimo, no ven los resultados como pensó que tendría. Le hicieron una proyección de ganancia, pero el mercado se contrajo, la competencia, se le abrió a 2 cuadras otro negocio, de repente la parte del marketing es más fuerte. Y eso hace que esa persona vaya teniendo problemas emocionales, porque somos seres emocionales, no somos solamente homos económicos, como decían los especialistas en administración. Somos seres emocionales, nos alegramos cuando hay una buena venta y nos deprimimos cuando hay un mal negocio. Y eso tiene que ser sostenido para poder al día siguiente levantarte y decir, aquí vamos de vuelta. De esto se trata YTPK, de poder hacer una introspección también, el hacernos un auto YTPK para saber qué capital tenemos también por dentro, de qué estamos hechos para enfrentar los embates del mercado, del entorno familiar, de aquellos que vienen y de repente nos dejan mensajes que no son lo suficientemente convincentes o que en todo caso podrían resultar hasta dañinos. De qué estamos hechos y hacia dónde vamos sería también uno de los planteamientos que queremos abordar en este tipo de conversatorio con Santiago, que es un especialista, reitero, en la parte de talento humano. Y después, luego de la pausa, vamos a hablar con Oscar Toledo, que es especialista en procesos y nos va a explicar de qué herramientas deben valerse los microemprendedores para lograr la eficiencia administrativa. Eso, luego de la pausa. Siga atento a YTPK, que al regresar, nuestro especialista en gestión de procesos nos hablará sobre los mecanismos que sirven para que el microempresario haga de su negocio sostenible, competitivo y rentable. Ya volvemos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Hace 20 años comenzó este ambicioso proyecto. Estamos en el alma de la casa, en el centro de las emociones. Cada mueble es un reto apasionante, fabricado para trascender generaciones. Nos abrimos al mercado internacional. No tenemos límites, el límite está en tu imaginación. Somos la Bella Cucina. Creamos el mejor estilo, el tuyo. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente.
Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Y hoy estamos hablando de este microemprendimiento muy interesante, hay que decirlo, porque cuando analicemos cada una de sus partes, entendemos el sacrificio que hicieron para lograr posicionar un producto en el mercado y lograr insertarse como empresa para satisfacer sus propias necesidades. Y de allí surge la pregunta, ¿cómo hago una vez que estoy instalado para que ese negocio, por más pequeño que sea sostenible en el tiempo y me pueda generar lo que todos buscan en un emprendimiento, que es un margen considerable de renta? Para eso ya estamos con Óscar Toledo, que es experto en procesos. Y Óscar, contanos, sea como fuere el tamaño de un emprendimiento, ¿qué requisitos o qué procesos debe desarrollar para que el negocio resulte atractivo y rentable? Entramos en un apasionante mercado y yo quiero arrancar con esto. Nuestras empresas, ¿cómo están constituidas? Si bien venimos trabajando y abordando diferentes espacios, y gracias a las empresas que nos están apoyando en esto y que seguimos pidiendo sus apoyos, vamos comprendiendo cada vez mejor aquellos aspectos que hacen a nuestra cultura en cuanto a nivel empresarial. Y tener en cuenta aquí a las MIPYMES es algo fundamental, el desarrollo de nuestra empresa, el desarrollo de nuestro comercio a nivel general. Y si bien cuando empezamos a abordar este tema y vemos inclusive en el mercado regional, y por qué no decirlo, inclusive tuve la oportunidad de estar en Japón y conocer que en Japón el 95% de las empresas son MIPYMES. Entonces decir, el esplendor japonés, y el esplendor japonés está de vuelta a través de este tipo de empresas. Siendo proveedores de las grandes, ¿verdad? O siendo consumidores de las grandes. Y aquí, bien con la consulta, Roberto, en cuanto ¿cómo empezamos? ¿Cómo arrancamos cuando tenemos ese instinto de voy a emprender un negocio? Este negocio va a ser chico, mediano, grande, pero ¿cuál debería ser lo que llamamos nosotros la alfabetización en las empresas y en especial a las MIPYMES? Primero, encontrar ese nicho de negocio. O sea, hablamos nosotros, tenemos que arrancar con un análisis de mercado. ¿Qué es lo que hoy básicamente el cliente está precisando para satisfacer esa clientela? Analizar qué producto voy a incorporar, si ese producto voy a importar o ese producto voy a crear. Analizar qué márgenes me va a entregar. Analizar mi inventario, qué cantidad voy a producir y cómo que no, si estas cosas no debería hoy tener básicamente planeado dentro de un esquema, de un sistema de información o de un sistema de comunicación. ¿A qué me refiero? Al análisis que tengo que hacer, independientemente de que si voy a tener ya un sistema informático que me analice inventario, que me analice mi facturación, que me analice mis ventas. Analizar la importancia de lo que significa desde el primer día entender un negocio o entender o manejarme como una empresa. Solemos hablar o solemos siempre conversar el hecho de que cuando arrancamos un negocio, y digo esto en un vocabulario que solemos usar, cuando no separamos básicamente lo que es mis costos de mi hogar con los costos de mi empresa. Y solemos decir, tiene una cultura muy de almacenero, respetando que hoy muchos almaceneros ya son supermercadistas, ¿verdad? Pero en ese vocabulario que queremos transmitir es que en el mismo bolsillo juntamos todas las cosas. Entonces es muy difícil de esa manera crear una empresa que tenga un sostenimiento. Y eso que bien vos resaltaste. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que analizar? Mercado, producto, mi inventario, mi rotación de inventario, mi margen, de tal manera a saber que esto que hoy ingresó
es mi rentabilidad, es mi utilidad. Esto me da única y exclusivamente para comprar de vuelta mi producto y tener en mi inventario, mi rotación en mi inventario, y no que ese dinero que ingresó me sirvió para otros gastos que no sean propiamente del negocio o de la empresa que acabo de montar. Cuando hablamos justamente de ese sistema o de esos sistemas, normalmente la gente, y hablo en sentido genérico, tiende a considerar de que eso tiene que estar asociado a grandes emprendimientos, porque van a tener la suficiente soltura financiera como para poder hacerse cargo de administrar eso que suena tan complejo. Sin embargo, tengo entendido que BDO como empresa también asiste con software a pequeños emprendimientos para que tengan esas buenas prácticas. Por eso es que insistíamos antes, independientemente del tamaño, eso es algo que yo debo acoger como un sistema de trabajo, ¿no? Totalmente, y es lo que decimos nosotros inclusive dentro de la firma. Nuestra cara, o básicamente nuestra visión, hacia dónde tendemos que ir. O sea, como empresa, mirar a las MIPYMES. Y a las MIPYMES generarles productos así como estás mencionando. O sea, una planificación no como para una mega empresa, no una planificación que hoy pueda desarrollarlo en 4 horas, en 5 horas, ¿verdad? De tal manera conocer aquellos objetivos, hacia dónde me puedo ir, analizar mi ambiente estratégico, analizar mi mercado y entender para dónde voy a ir. Cuando decimos esto mismo hace una empresa grande, sí, hace una empresa grande, pero una empresa pequeña con más razón, porque mi movimiento económico necesita entender que un ingreso o un gasto, cómo eso debe estar enmarcado en mi rentabilidad, en lo que hace a mi día a día, para entender que tengo que cambiar. Si tengo que cambiar el producto, si tengo que enfocar mejor a qué clientela, tengo que ser mucho más rápido que inclusive que otros tipos de empresas, ¿verdad? Claro, en este rubro que estamos hablando, un rubro bastante dinámico y competitivo, en el sentido de que también nos invaden productos chinos que son importados, sin entrar aquí a hablar del tema de la calificación o del producto como material, porque allí hay varias cuestiones que se pueden analizar. Pero ¿qué es lo que digo? Si es que yo mantengo un orden, si es que tengo un proceso que funciona, tengo un sistema, esto no solamente me va a permitir tener funcionalidad o poder cubrir mis necesidades, porque uno tiene un emprendimiento de este tipo para cubrir sus necesidades económicas, sino que tener y poder verificar cómo o cuál es mi rendimiento me permitirá esa segunda pata que es fundamental para la expansión, que es tener la suficiente solvencia como para poder innovar y de vuelta ser más competitivo en el rubro, porque una empresa pequeña, y vos me corregís o me agregás comentarios, Oscar, puede innovar de acuerdo a su tamaño y puede multiplicar de esa manera su competitividad. Y le resulta más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene toda una estructura que mover, sino dando ciertos aciertos, y bien señalaste, o sea, tengo un software que básicamente me genera todo lo que es diseño. Tengo un software que me genera todo lo que es facturación, me hace mi control de mi facturación, de mi inventario, mis recursos humanos, me ve mis costos permanentemente. Y eso hace que yo diga, con esta serie de camisas o con esta serie de pantalones no salgo. Salgo con esta que es la que me está dando mejor rentabilidad con este tamaño a este sector, ¿verdad? Y que creo que básicamente también mencionaron inclusive puedo analizar a mi competencia, que mi competencia no está ofreciendo y yo puedo ofrecer y marcar lo que llamamos nosotros ahí ser disruptivos dentro de este comercio que es bastante competitivo, por cosa que viene no solamente de afuera, sino también la industria nacional es fuerte en esto. Es decir, mi valor agregado con relación a decir ¿qué hace diferente? Que es el tipo de cuello, es el tipo de largo, o sea, un montón de cosas que cuando en una empresa uno tiene estos aspectos controlados y analizados, es mucho más fácil el cambio que con una empresa de gran tamaño, que para hacer eso tengo que cambiar miles de cosas, ¿verdad? Claro, y si bien nosotros abordamos con Santiago en el bloque anterior lo que hace al factor humano, esto no está disociado. De hecho, en el emprendimiento nuestro de YTPK lo que hacemos es conectar todas esas variables. ¿Por qué mencioné lo del recurso humano?
Porque me imagino, y vos que sos el experto me corregirás o ampliarás lo que digo, me imagino que tener un proceso sistematizado, organizado, baja mis niveles de ansiedad, mejora mis expectativas y con lo cual me conduce a un mejor y mayor rendimiento. Yo arranqué diciéndote la alfabetización de las MIPYMES. Y la alfabetización de las MIPYMES me lleva no a la letra Z, sino a la letra C, en donde si yo no manejo mis costos, y mis costos no manejo en forma diaria, porque en una MIPYME, yo cierro mi caja y tengo que saber si ese día gané, empaté y cómo está mi inventario para el día siguiente. Y eso básicamente hace que en la rotación yo tenga asegurado, o con la información de esto, tenga asegurado básicamente esa tranquilidad que todos esperamos. O sea, ir a dormir para arrancar el día de mañana sabiendo que tengo que salir a hacer dentro del mercado, definido a través de informaciones. Y esas informaciones sean las informaciones concretas y correctas por sobre todas las cosas. ¿Qué quiero ser? No solamente eficiente, tengo que empezar a buscar dentro de mi escala ser eficiente, efectivo y económico al mismo tiempo. Bueno, y para romper un poco el mito, ahora que decíamos al inicio, cuando BDO ofrece sus servicios a un pequeño emprendedor, a un microempresario, por supuesto, ese software diseñado también se ajusta a la realidad económica de ese microemprendedor. Totalmente, muchas veces, y me río cuando me decís esto, porque lo primero que nos dice es, no, BDO un poco caro, ¿verdad? No, lo que tratamos también al mismo tiempo es ajustar de la misma manera nuestros servicios y en realidad nos complace trabajar en este tipo de rubro porque creemos que es el rubro que más necesita hoy de un asesoramiento para que sea sostenible en el tiempo. Claro, porque en el negocio de crecer, cuando esta empresa crezca, por supuesto va a saber a qué empresa consultora recurrir y allí también aumenta lo que eventualmente, o lo que es la ganancia potencial de BDO, porque de hacer la consultoría a una empresa pequeña cuando se convirtió en mediana, y también me contrata, pues por supuesto crecemos juntos, ¿no? Y es lo que voy a buscar en cada emprendimiento, ¿verdad? Que ese cliente mío crezca. Muy bien. Era justamente lo que queríamos romper, insisto con esta palabra, porque el mito a veces está instalado y se cree muchas veces que recurrir a estos sistemas sofisticados solamente lo hacen empresas de gran envergadura y en realidad está diseñado para cada uno de estos emprendimientos, sea cual fuera su tamaño, porque lo que buscan firmas como BDO, y lo hace Coach, y nosotros rescatamos esto a partir del proyecto YTPK, es que los emprendimientos sean productivos y sean eficientes. Así que sacamos el valor de esta consulta que hicimos con esta empresa y por supuesto lo ponemos a consideración de ustedes. Y siga con nosotros, que al volver de la pausa, a propósito, extraemos los principales nutrientes de este capítulo de YTPK. Ya volvemos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Hace 20 años comenzó este ambicioso proyecto. Estamos en el alma de la casa, en el centro de las emociones. Cada mueble es un reto apasionante, fabricado para trascender generaciones. Nos abrimos al mercado internacional. No tenemos límites, el límite está en tu imaginación. Somos la Bella Cucina. Creamos el mejor estilo, el tuyo.
Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. De este capítulo de YTPK extraemos estos nutrientes. Oportunidad. No encontraban una camisa que le siente el cuello y que puedan meter la camisa dentro de la panza. Entonces dijimos, bueno, ese es un problema que necesita solución, ¿verdad? Y desarrollamos un estilo de camisas con un largo un poquito más que los normales para que ellos puedan meter adentro del pantalón, ¿verdad? Vencer el miedo. Se trabaja en unas sesiones de coaching. Porque hay gente que tiene capital, que tiene conocimiento, que tiene título, que tiene un diplomado, que tiene una maestría y viene y te dice, tengo miedo. Y este miedo me está frenando para desarrollarme, para sentarme en una mesa de negocios, para sentarme con una persona que me está proponiendo un buen negocio y yo me siento menos. Ordenarse para crecer. La alfabetización de las MIPYMES me lleva no a la letra Z, sino a la letra C, en donde si yo no manejo mis costos, y mis costos no manejo en forma diaria, porque en una MIPYME, yo cierro mi caja y tengo que saber si ese día gané, empaté y cómo está mi inventario para el día siguiente. Y eso básicamente hace que en la rotación yo tenga asegurado, o con la información de esto, tenga asegurado básicamente esa tranquilidad que todos esperamos. O sea, ir a dormir para arrancar el día de mañana sabiendo que tengo que salir a hacer dentro del mercado. Como pudieron apreciarlo, la experiencia que nos deja la firma Manzano es bastante enriquecedora. Y no solamente en lo que refiere a los procesos que tuvieron que seguir para poder instalar la empresa y resultar competitiva, sino porque este testimonio nos permite saber cómo uno logra capitalizar el tiempo y por sobre todas las cosas cubrir otras necesidades que vienen emparejadas con algún emprendimiento en lo económico, y en este caso era la satisfacción personal y emocional de esta familia, que por supuesto hoy está satisfecha con este emprendimiento. Y también pudieron entender que todo emprendimiento, independientemente a su tamaño, requiere de una gestión de proceso para poder obtener el resultado que uno está esperando. Y nuestro propósito con YTPK es justamente acercarle esas herramientas a ustedes para que logren alcanzar sus objetivos. Siga con nosotros en YTPK, que en el próximo episodio estaremos examinando a otra empresa que sin lugar a dudas dejará un testimonio enriquecedor. Será hasta entonces. YTPK fue presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gon Guana, más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo, con los auspicios de La Vela Cucina, Drelisman Abogados, con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos, GDM, Gestión de Mantenimiento, y Manzano, amamos lo que hacemos lo que amamos. Un programa de VDO y Coach Consultores. Una producción de Brain Studio